Paquetes y frames. En esta lección aprenderemos cómo los datos son divididos en piezas más pequeñas y enviadas a través de la red a otro dispositivo. Primero, ¿qué son los paquetes y frames o packets en inglés? Los paquetes y frames son pequeños trozos de datos que al juntarse forman una pieza de información o mensaje más largo. Los frames trabajan en la capa 2, en la capa de data link, y no contienen la información de IP. Debido a esto, a que trabajan en la capa 2, significan que no tiene la información como las direcciones IP. Hay que pensar en ellos como poner un sobre dentro de otro sobre y enviarlo. El primer sobre será el empaque que envías por correo, pero una vez abierto, aún hay otro sobre dentro que existe y que contiene la información. Este proceso se le llama encapsulación, colocar información dentro de otro. Es seguro asumir que cuando estamos hablando de cualquier cosa, como en las direcciones IP, estamos hablando de paquetes. Cuando la encapsulación es puesta de lado, estamos hablando del frame. Debido a que ocurre la división de los paquetes del dato y son enviados en trozos más pequeños, hay menos probabilidad de cuello de botella. Los paquetes son una forma eficiente de comunicar datos a través de un dispositivo de red. Imaginen que estás en una página web y la página web descargas una imagen. La imagen se divide en tres paquetes: paquete 1, paquete 2, paquete 3, y al final se vuelven a reconstruir. Los paquetes tienen diferentes estructuras que dependen del tipo de paquete que será enviado. Por la estandarización y protocolos dictan cómo los dispositivos deben de manejar los paquetes. Continuando con nuestro ejemplo usando el protocolo de Internet IP, un paquete usando este protocolo tendrá un conjunto de cabeceras o headers que contendrán la información adicional cuando los datos son enviados en una red. Los más comunes son el time to live, el checksum, source address y destination address. El time to live o tiempo para vivir aplica un temporizador para que paquete no congestione la red en caso de que no llegue al destino. En cuanto llegue al cero, el paquete es eliminado para evitar congestión en caso de que no llegue al destino. Checksum es un proceso matemático que confirma la integridad de los protocolos. Por ejemplo, el protocolo del TCP/IP hace una suma al inicio de la transferencia y una suma al final. Y si la suma es diferente, significa que los datos están corrompidos. El source address o dirección de origen es la dirección IP que envió el paquete y a cuál va a retornar. Destination address o dirección destino es la dirección IP del dispositivo destino del paquete. El protocolo TCP/IP y el triple saludo. El TCP o Transmission Control Protocol tiene muchas reglas a usar en redes, en networking. Este protocolo es similar al modelo OSI debido a que divide todo el proceso en capas, pero el TCP solo maneja 4 en lugar de 7, que es la Application, Transport, Internet y Network Interface. El protocolo TCP está basado en la conexión. Al igual que el modelo OSI, la información extra es añadida en cada capa por los que los datos pasen, que es la encapsulación. Y en el proceso contrario se le conoce como desencapsulación, que es el proceso de eliminar otra información. Este protocolo se basa en la conexión, lo que significa que TCP debe de establecer una conexión confiable entre ambos dispositivos antes de enviar datos. Esto garantiza el envío de datos de forma segura en un proceso llamado el triple saludo o el saludo de tres direcciones.
Esto garantiza una integridad de los datos, pero requiere una conexión confiable. Si un chunk de datos no es recibido, el chunk entero no se podrá usar y se tendrá que reenviar. Esto lo hace mediante la sincronización de dispositivos, lo que evita un desbordamiento de datos o mal acomodados. Una mala conexión puede causar un cuello de botella y congestionar la red. El TCP, el Transfer Control Protocol, realiza diferentes procesos para garantizar la confiabilidad de los datos, lo que le hace más lento que el UDP. Al igual, el protocolo de Transmission Control Protocol maneja diferentes cabeceras. Las más comunes son el source port, que es el valor del puerto abierto del remitente por el cual el paquete TCP salió, elegido al azar desde un número 0 a 65.535, de los que no estén en uso. El puerto destino, Destination Port. El valor del número de puerto que una aplicación o servicio esté corriendo en el host remoto para recibir los datos. Por ejemplo, el estándar para web servers es el puerto 80. A diferencia del source port, este no es elegido al azar. El source IP es la dirección IP del dispositivo que envía el paquete. El destination port, el destination IP es la dirección IP del dispositivo que recibe el paquete. Sequence number. Cuando ocurre una conexión, el primer trozo de datos enviados se le asigna un número al azar, el acknowledgement number. Después del sequence number, el siguiente paquete de datos se le asigna el sequence number anterior más 1. El checksum es el cálculo matemático hecho para verificar la integridad del paquete. La cabecera de data o los datos es donde se encuentra la información, los datos, es decir, los bytes de un archivo, un mensaje, un email, una imagen, etc. El flag determina cómo el paquete deberá de ser manejado por el dispositivo. Dependiendo del flag, el comportamiento será diferente. El saludo, el triple saludo o el three-way handshake es el proceso que garantiza la conexión entre dos dispositivos. Se comunica siguiendo una serie de mensajes especiales. Un pequeño resumen de las más importantes son el mensaje, el primer paso, que es el SYN, es el paquete inicial de sincronización. Es el paquete inicial enviado por un cliente durante el saludo, usado para iniciar la conexión y la sincronización de dispositivos. El Sync Acknowledge es el paquete enviado por el recibidor que reconoce la sincronización del cliente. El Acknowledge es el paquete de reconocimiento. Puede ser usado por el cliente o servidor para reconocer que una serie de mensajes y paquetes han sido recibidos. Data, una vez establecida la conexión, los datos o los bytes, es decir, los bytes, son enviados por el mensaje data. Fin, este paquete es usado para cerrar de forma limpia la conexión. Reset, este paquete cierra de forma abrupta la comunicación en caso de que ocurra algún fallo. Aquí cualquier dato enviado se le asigna un número al azar de secuencia y es reconstruido usando esta secuencia y aumentándolo por 1. La cabecera que vimos en las diapositivas pasadas. Ambas computadoras deben de ponerse de acuerdo al mismo número de secuencia de los datos a ser enviados en el orden correcto. Este orden sí, se asigna durante 3 pasos. Primero, el que envía el cliente envía la señal sync con el número de secuencia inicial, o ISN, para sincronizarse. Digamos, se le asigna el número 0. Después de recibir el paquete de sincronización, el mensaje de sincronización, el servidor envía el mensaje de sync acknowledge. El servidor responde con su número de secuencia inicial para que se sincronice, digamos 5000, y reconoce el número de secuencia inicial de 0 del cliente. Después el cliente reconoce la señal de sincronización acknowledge y este le manda la señal de que reconoce la señal de acknowledge. El cliente reconoce el número de secuencia de 5000 y empieza a enviar los datos desde el número de secuencia inicial a 1. En caso de que sea una imagen, la imagen se divide en 3. El primer paquete tiene el número de secuencia de 0. El segundo paquete el 0 más 1, 1.
y el tercer paquete es 1 más 1, siendo el 2. Cerrando una conexión TCP. El cierre de la conexión inicia cuando un dispositivo determina que el otro ha recibido toda la información de forma exitosa y envía un paquete fin al otro dispositivo y este debe de reconocerlo. El, el cliente envía la señal de fin, el servidor reconoce la señal de fin y manda su propia señal fin. El cliente recibe el mensaje de acknowledge de que reconoce de que ya se va a terminar la conexión. El User Datagram Protocol o UDP es otro protocolo usado para comunicación entre dispositivos. A diferencia de TCP, UDP no requiere una conexión constante entre los dispositivos. Por ejemplo, el saludo de traslados o three-way handshake no ocurre y no hay sincronización. A diferencia de TCP, UDP es un protocolo stateless, sin estado, es decir, que no requiere una conexión constante entre los dispositivos. UDP es usado en situaciones donde se puede tolerar la pérdida de información, por ejemplo, un streaming de video o un chat de voz. UDP es más rápido debido a que no reserva la conexión y deja al software la decisión si hay algún control sobre qué tan rápido se envían los paquetes, lo que significa que puede haber una pérdida de conexión y no hay mucho control y una conexión inestable puede resultar en una mala experiencia para el usuario final. Los paquetes de UDP son más simples que los de TCP. También maneja el time to leave, el source address, source port, destination port y el data. Aquí vemos un ejemplo. El cliente, en este caso va a ser Bob, que envía la señal de petición, el request, y el servidor esta vez va a ser Alice, que manda la señal constante de respuesta. Como pudieron ver en la imagen anterior, no hay una señal constante de reconocimiento. Se envía el paquete y se espera que llegue de forma correcta. Ahora veremos los puertos. Los puertos son puntos donde los datos pueden ser intercambiados, como un puerto marítimo. Imaginen que los barcos llegan a los puertos marítimos para descargar o cargar cargamento y se les asigna un puerto para que los barcos, dependiendo de factores como el tamaño del barco, el cargamento, o se van a cargar o descargar. Cualquier dato enviado o recibido por un dispositivo lo hace mediante estos puertos. Los puertos son valores numéricos de 0 a 65.535 y aunque son muchos puertos, se ha generado un estándar. El puerto 80, por ejemplo, es usado por los navegadores web para interpretar datos. El cómo se vea o se sienta esta información es decisión del diseñador o del usuario final. El puerto va a garantizar que la información llegue. Debido al estándar que se ha generado, los puertos del número solo al 1024 se conocen como puertos comunes y se usan en diferentes procesos estándares. Estos son los protocolos más usados en ciberseguridad y en redes y puedes encontrar una lista completa de los 1024 puertos en Internet. Cabe resaltar que estos protocolos solo siguen un estándar, es decir, que se pueden administrar a las aplicaciones, el cómo interactúan o en qué puerto diferente usar diferente al estándar. Por ejemplo, puedes usar el puerto 8080 en lugar del puerto 80 si quieres correr un servidor web. Pero hacer esto puede causar fallos si no se especifica qué puerto usar, ya que las aplicaciones primero intentarán usar los puertos estándar. Para hacer esto se debe proveer el puerto con 2 puntos. Por ejemplo, si vamos a enviar información a la dirección IP 888 a través del puerto 1234, se debe especificar el número de puerto. Sin esto, la página web, digamos, va a primero intentar al puerto 80 y va a causar un error. Pues por eso que se va a tener que especificar qué puerto se envía o se va a recibir.
Los protocolos y los puertos más comunes son el File Transfer Protocol, el FTP, utiliza el puerto 21. Este protocolo se usa para convertir archivos en un modelo de cliente-servidor. El Secure Share o SSH utiliza el puerto 22. Este protocolo se usa para iniciar sesión de forma segura en sistemas con interfaz de texto, que no hay una interfaz gráfica de usuario. El Hypertext Transfer Protocol, el HTTP, utiliza el puerto 80. Este protocolo es usado por el navegador para descargar texto, imágenes y video de la web. El Hypertext Transfer Protocol Secure, el HTTPS, utiliza el puerto 443. Es lo mismo que el HTTP, pero usa encriptación, es decir, que se envía la información de forma segura, encriptada. Vamos a ver la encriptación en temas más posteriores. El protocolo Server Message Block, el 445, ese es su puerto. Es similar al FTP, pero también permite compartir dispositivos, por ejemplo, impresoras. El Remote Desktop Protocol RDP, el 3389. Este protocolo permite un inicio de sesión seguro en un sistema que utiliza una interfaz visual. A diferencia del Secure Share, este es para cuando te puedas conectar y ver y controlar la interfaz de usuario. Y esto sería todo.